A pesar del descontento y la movilización popular, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei y sus aliados imponen una reforma laboral que pretende derrumbar décadas de conquistas obreras. Argentina encabeza los proyectos del neoliberalismo. Representa el sueño de la ultraderecha internacional que promueve un esquema de flexibilidad laboral extrema a favor de los grandes empresarios. Un modelo que intentarán replicar en todo el mundo. Es una reforma que alienta directamente una ofensiva contra la jornada laboral, diversifica las formas del salario, reduce las prestaciones y las pensiones, facilita los despidos y limita al máximo la actividad sindical. Estos son los ejes principales de la nefasta reforma. Jornada laboral de hasta 12 horas continuas, desaparición del pago por las horas extras trabajadas. En su lugar se impone un banco de horas a negociar con el patrón. El tiempo trabajado que rebase las 8 horas se compensará con descansos. No se pagará más salario por más trabajo. Los salarios podrán pagarse en pesos, dólares, en especie, comida, alojamiento. El salario será dinámico a partir de un esquema de pagos por desempeño que no generarán derechos adquiridos y pueden ser modificados o eliminados por el patrón en cualquier momento. Se reduce el monto de las indemnizaciones por despido. El patrón podrá cubrir el pago de liquidaciones en cuotas de 6 o 12 meses, tomando los recursos del Fondo de Asistencia Laboral, constituido con aportes mensuales de los propios trabajadores. Es el colmo de la incoherencia. El patrón despide fácilmente al trabajador, que además paga su propia liquidación. Las vacaciones se fraccionarán en función de los requerimientos de la empresa. El patrón es el responsable de aprobar las solicitudes de vacaciones. Se condiciona y restringe el derecho a la huelga. Se establece un enorme listado de servicios que el gobierno considera esenciales, en los que no podrán interrumpirse las labores. La reforma determina que las asambleas y reuniones de los trabajadores deberán contar con la autorización del empleador y no podrán afectar el funcionamiento de la empresa. La nueva ley elimina la vigencia automática de los contratos colectivos y plantea que los pequeños convenios locales de empresa siempre estarán por encima de los contratos colectivos sectoriales. Con el argumento de promover la contratación y la inversión, la misma reforma plantea condonación de deudas y estímulos fiscales a los empresarios. Es un principio, la nueva ley contemplaba un pago por incapacidad diferenciado y reducido, estableciendo porcentajes del 75-50% de acuerdo a la causa de la lesión o la enfermedad, culpando y castigando al trabajador en desgracia. Este artículo generó divisiones en el grupo de Milei y en el conjunto de la sociedad, por lo que finalmente fue retirado. La reforma laboral puede resumirse en más trabajo con menos salarios, más facilidades para los despidos, con menos indemnizaciones, menos huelgas y menos juicios. La flexibilización laboral absoluta que encierra esta reforma se traduce en mayor explotación. Los patrones utilizarán el famoso banco de horas para obligar a los trabajadores a laborar 12 horas en los días de más demanda, dejando los descansos para los días de menos intensidad. La vida del trabajador queda supeditada a las necesidades del empleador y los vaivenes del mercado. Sin horarios fijos, la jornada puede ser cambiada permanentemente, imposibilitando que los trabajadores tengan otra actividad, además de traer consecuencias en la vida social y en la salud del trabajador. Dijeron que modernizarían las leyes para crear empleo formal, pero solo debilitan los salarios
y las condiciones de trabajo al cancelar los derechos laborales y sindicales. Es una reforma para promover la precarización y facilitar los despidos. Al darle todas las armas al patrón para expulsar trabajadores, se generará una alta desocupación, ampliando el ejército de reserva. Habrá muchos trabajadores compitiendo por pocos empleos, propiciando la caída del salario y las prestaciones. Este es un paquete de medidas en beneficio de los más poderosos, es una reforma para complacer al Fondo Monetario Internacional. Los grupos de la ultraderecha mundial, encabezados por las élites de Israel y Estados Unidos, y los grandes capitales que buscan lugares para invertir y explotar, observan complacidos mientras se preparan para la implementación de las mismas medidas en todo el planeta. Presenciamos un retroceso histórico para la clase obrera mundial. La derecha argentina intenta aplicar la frase clásica de los fascistas, repetir 1000 veces una mentira hasta que todos la acepten como verdad. Las familias intentan pagar los alimentos del día, mientras Milei baila y canta como desquiciado, declarando que ha reducido la inflación y ha sacado de la pobreza a 15 millones de personas. Como si se tratara de una farsa, en homenaje al emperador Nerón, Milei canta mientras Argentina arde en llamas. Milei es un servil que gobierna para complacer a las élites de Israel, Estados Unidos y al gran capital transnacional concentrado. Sus acciones económicas y políticas sirven a la oligarquía y a los especuladores financieros. En 2 años de gobierno, cerca de 22.000 empresas han cerrado y alrededor de 300.000 trabajadores han sido despedidos en una caída del empleo sin freno. Los precios no han parado de subir, los combustibles y la energía incrementan su precio permanentemente, redujo el apoyo en medicinas y disminuyó sustancialmente las pensiones de los jubilados, ordenando a la policía que reprimiera a los trabajadores jubilados en protestas. Permitió a los especuladores financieros saquear las reservas de divisas y ahora pone al país en venta a cambio de dólares. No hacen nada para proteger la Patagonia y los recursos naturales, porque tienen intenciones de venderlos a gobiernos y potentados extranjeros. Milei es un estafador que le hizo perder más de 80 millones de dólares a más de 100.000 personas con el fraude de la criptomoneda que promocionó. Protegió a su hermana cuando se apropió de fondos públicos destinados a personas con discapacidad. Con la promesa de respaldo financiero de Donald Trump, convenció a los argentinos de darle su voto para las elecciones legislativas del 2025. Por ello, hoy tiene mayoría de representantes en las cámaras para imponer sus reformas en contra del pueblo. La aprobación de la reforma no deja lugar a dudas. Hoy está en juego mucho más que el partido en el gobierno, hoy está en riesgo la supervivencia de las familias. Está claro para la mayoría de los argentinos que la libertad que pregonaba Milei en su campaña presidencial es la libertad de la derecha y el gran capital para saquear al país. Es la libertad de la oligarquía para esclavizar a los trabajadores. Los argentinos que antes dieron su voto a la derecha y aquellos que permanecieron pasivos ya levantan la voz, se unen a los jubilados en lucha y a los sindicatos en resistencia. Decenas de miles de personas salen a las calles a protestar, se anuncian huelgas y paros generales. La Argentina rebelde, la Argentina en lucha, la que no se rinde, comienza a tomar los centros de trabajo, las calles y las avenidas. Los trabajadores de todo el mundo miramos con solidaridad y esperanza al movimiento obrero argentino, situado ante una disyuntiva histórica: organizarse y luchar hasta la derogación de la reforma o permitir la esclavitud moderna. Ni un paso atrás, venceremos.